Capítulo de Enlaces. Esta noche viajaremos al norte de nuestro país para ver cómo se descubren metales y piedras preciosas hoy en día. Entraremos también en los cerebros computarizados de los edificios de última generación y les mostraremos qué se está haciendo aquí en Chile para disminuir el daño a la capa de ozono. Pero antes vamos a otro tema. Si usted era el terror de la casa, ese tipo de personaje que no podía resistir la tentación de desarmar una plancha, una radio o cualquier aparato que le cayera en las manos, probablemente disfrutará con esta historia de dos innovadores que se conocieron cuando eran niños y hoy siguen juntos inventando originales y útiles aparatos médicos. Mira, ¿te acordáis? Este es el bajo que hice en el colegio. Este es el bajo que hice en el taller de trabajos manuales. Todavía tiene todas sus cuerdas, tiene todas sus piezas, todavía está aquí, es un cachureo impecable que se salvó de la basura. Y un día, cierto, me mostró una guitarra pintada, bien terminada, con instalaciones pero perfectas. Lógico, la primera reacción del profesor dice, no, esto no lo has hecho tú. Desde niños, Alonso Puig y Roberto Larraguibel manifestaron una extraordinaria irreverencia creativa y unas formidables ganas de hacer cosas entretenidas. Mi pieza era una maraña de alambres y juguetes y cosas extrañas. A mí lo que más me entusiasmaba eran las máquinas, la mecánica, arreglar la moto del vecino. La pieza del Roberto donde tenía sus cachureos era como una irreverencia a toda la formalidad que yo había conocido de la tecnología. Yo hacía, deshacía, quemaba, le importaba un pito que se quemara o que no se quemara. Armando y quemando artefactos llegaron a la clase de física del colegio, donde el profesor convocó una feria de física. ¡Ah, mierda! Entonces aquí dijimos, esta es la nuestra. Aquí nos lucimos. Aquí nos lucimos. Y se nos ocurrió hacer un transmisor muy rudimentario y que finalmente generaban unas chispas al estilo de esos experimentos clásicos. Y caminamos por fuera de la sala y nos gritamos, Alonso estaba adentro y sorpresa fuimos capaces de transmitir unos buenos 20 metros. Atrás quedaron los juegos escolares y años después se reencontraron para hacerse profesionales de las innovaciones. Inventar es una cosa bien extraña, es como que de la nada aparece un objeto que se pone delante de tu ojo y este es mi invento. Pero la verdad que todos los componentes existían y las ideas estaban flotando. Cuando tú desarrollas algo o inventas algo, no solo estaba presente la posibilidad de desarrollarlo, sino la necesidad, que también es muy importante. Porque yo en realidad era un buscador de problemas y el que me lo solucionaba era el Alonso Puig. Este inquieto médico les encargó diseñar un instrumento para desarrollar la capacidad torácica de los enfermos con insuficiencia respiratoria. Y una de las formas de entrenar su musculatura fue a través de este pequeño instrumento que se construye con fitting de cañería. Adentro tiene un sistema con un resorte, que puede ser una zapata en este caso o bien una bolita. Esto hace que el paciente, para que realmente mueva su musculatura, tiene que vencer una presión determinada y conocida.
Los inventos de equipos médicos y la fama de audaces llegó a oídos de 2 médicos veterinarios que necesitaban una cámara climática para criar vinchucas en laboratorio. La idea es reproducir en una cámara lo que ocurre en el ambiente natural. De tal manera que nosotros lo que tenemos es las variables temperatura, humedad relativa y fotoperíodo de lo que ocurre en una región de Chile, en particular en la zona de Illapel. Esos registros tomados en forma natural, digamos, son introducidos en un programa en el computador. Gracias a su ingenio, Alonso y Roberto solucionaron el problema de los veterinarios y sus vinchucas. Esta investigación permitió conocer y prevenir la enfermedad de Chagas, que es transmitida por estos insectos y que afecta a buena parte de la población chilena. Más temprano que tarde llegaría el premio a tanta creatividad y empuje. Bueno, todo nuestro trabajo de la primera etapa culmina con un concurso que organiza el Citibank, donde se entrega un premio en dinero. Participan unos 300 proyectos innovadores, dentro de los cuales estamos nosotros, y salimos ganadores de eso. Entonces, ese premio de alguna manera certifica, es como una gran certificación que tenemos aquí. Nuestro trabajo, nuestro proyecto va bien encaminado, va en un sentido... La sorprendente creatividad de Alonso y Roberto les abrió la posibilidad de trabajar para la gran minería. Inmensos camiones que trabajan día y noche necesitan un control del estado de funcionamiento bajo tierra. Por lo tanto, tenía que haber un sistema electrónico que monitoreara y que fuera capaz de sacar esa información de la máquina y llevarla a un computador donde se generara una base de datos para poder saber el estado de la máquina. Consiguieron una solución que es capaz de soportar todas las agresiones del ambiente minero. La gracia de esto, que es realmente algo novedoso, es algo que no existía, es de que aquí sí no hay ningún tipo de contacto físico ni óptico, o sea, es realmente invulnerable al ambiente de barro de la minería, y incluso esto podría funcionar sumergido. Ahora tenéis que pensar que ninguno de estos 2 equipos y esta forma de enlazarse es algo que exista, o sea, esto es una cosa que se desarrolló para un problema concreto que tenemos hoy. Esto realmente es y ha sido uno de nuestros logros acá, como en nuestro trabajo de crear soluciones a los problemas que existen. Alonso Puig y Roberto Larraguibel son sin duda grandes creadores, pero también hombres inquietos y nada convencionales. Ellos, cuando trabajan, reivindican el derecho a ser niños, a crear, a errar, a inventar y, por supuesto, a innovar. Ni inventores ni genios. En realidad lo que se toma es la experiencia de otro. En ese sentido yo hablo de piratas como en el sentido más romántico de la palabra, del pirata que viene en su barco y asalta el otro barco por un reino. Este aparato que vimos en el reportaje es una de las invenciones más originales de Puig y Larraguibel. Es un cinturón que se conecta a una barra de luces, que es esta, y sirve para ayudar a la rehabilitación de enfermos respiratorios crónicos que deben aprender a respirar usando exclusivamente sus músculos abdominales. Al respirar entonces con este cinturón puesto, el paciente puede controlar su respiración y visualizar aquí en la barra de luces si está o no ejercitando la musculatura correcta. Así. Y pasemos ahora a otro ámbito. No es raro que a uno le pregunten dónde y en qué trabaja, pero no se sorprenda si en el futuro alguien le pregunta por el coeficiente intelectual del edificio donde trabaja. Ya volvemos con este interesante tema y enlaces con la noticia. Hola, buenas noches. Veamos qué noticias y novedades tecnológicas tenemos para esta semana. Para los hemofílicos, el SIDA es una amenaza siempre presente. Como la sangre de estas personas no coagula por sí misma, deben recibir donaciones de sangre que podrían estar infectadas con el virus del SIDA.
Pero ahora en Estados Unidos se inventó un compuesto sanguíneo que elimina todo riesgo de infección. Se llama Recombinant y es un producto fabricado mediante ingeniería genética. Genes humanos que activan el proceso de la coagulación se implantan en el material genético de una célula animal. Ahí estimulan la producción de la proteína responsable de la coagulación. Hasta ahora esta proteína producida sintéticamente no provoca efectos secundarios. Además, como es artificial, los laboratorios pueden fabricar la cantidad que sea necesaria para satisfacer la demanda de las personas hemofílicas. En Pirque, un centro agrícola está introduciendo al país una nueva planta que tiene poderosas propiedades medicinales. La equinacea es una planta que sería inmunoestimulante, es decir, aumentaría las defensas del organismo contra las enfermedades. En el extranjero, varios laboratorios procesan este vegetal para fabricar productos homeopáticos que se distribuyen por todo el mundo. El Centro Agroecológico de Pirque firmó un convenio por $30.000 con uno de estos laboratorios para introducir la planta a la zona central del país. Hace pocos días se trasladaron desde el invernadero al campo los primeros ejemplares de la equinacea. Habrá que esperar 3 años más para que la planta alcance su madurez. Entonces podrá ser aprovechada la raíz, que según los laboratorios extranjeros es la parte de la planta con mayores propiedades inmunoestimulantes. Química virtual. La computación y las moléculas cada vez tienen una relación más estrecha. Gracias a poderosos equipos computacionales, los científicos pueden simular en 3 dimensiones diversos experimentos que en la realidad resultarían tremendamente costosos. En el Centro de Equipo Mayor de la Universidad de Chile, los investigadores cuentan con este computador Silicon Graphics, el mismo con que se realizaron numerosos efectos especiales para la película Jurassic Park. Por ejemplo, solo escribiendo unas cuantas instrucciones, se puede simular en tiempo real condiciones de 2000 grados de temperatura, que en la práctica significaría un horno de alto costo. En medicina, esta tecnología ayuda al diseño de los medicamentos, ya que es posible simular la respuesta a una droga sin poner en riesgo la vida de algún paciente. Este burro no está haciendo ejercicios solo para mantenerse en forma. Su trabajo es parte de un estudio que realizan científicos del estado de Texas, en Estados Unidos. La razón de esta investigación es que en muchos países donde se usan los burros no se conoce su real capacidad de carga y por tanto no se utilizan eficientemente. En una granja especial, los burros deben enfrentar una rutina diaria de ejercicios y después de varias semanas regresan al laboratorio para pruebas comparativas. Los investigadores esperan difundir las conclusiones del estudio en países del tercer mundo, donde los tractores ultramodernos no son necesariamente la mejor alternativa. En un rato más conoceremos a algunas empresas chilenas que dejaron de usar los CFC, causantes del hoyo en la capa de ozono. Mañana la revista Siglo XXI del Mercurio trae un reportaje sobre este y otros temas de ciencia y tecnología. Buenas noches, hasta la próxima semana. En nuestro país se están levantando enormes torres de cristal, pero además de vidrio y metal, estos grandes edificios también tienen cerebros computarizados y, según algunos, un coeficiente intelectual nada despreciable. Santiago transforma su rostro a gran velocidad. Extrañas moles de cristal quiebran la imagen tradicional de la ciudad. Construcciones atractivas, pero también altamente polémicas. Yo pienso que son edificios tontos más que inteligentes, porque un edificio inteligente es aquel en el cual el arquitecto y el equipo interdisciplinario que hay detrás pueden hacer una arquitectura que esté inscrita dentro, con nuestros medios y dentro de nuestro contexto. Nadie pretende, ¿no es cierto?, que andemos en autos hechos en Chile, porque los autos se traen desde afuera. Los computadores que usamos son también hechos afuera. Yo no veo por qué a la arquitectura se le debe exigir ser plenamente chilena. Sea como sea, se están convirtiendo en el lugar de trabajo del futuro inmediato, en verdaderas ciudadelas, cuyo principal objetivo es el máximo ahorro de tiempo y energía. Edificios a los que llamamos inteligentes, término que echa a correr la imaginación y crea fantasías.
El corazón de los edificios tecnológicos se esconde en salas de control, repletas de computadores y cámaras de televisión. Aquí, una sola persona es capaz de organizar todo lo que ocurre en los miles de metros cuadrados del edificio. Esta persona puede ver lo que pasa, puede prender, apagar los sistemas, sabe cuánta gente llega a los sensores, tiene muy claro en qué piso se baja ese pasajero, en qué ascensor. También prende, apaga los sistemas, supervisa, controla, manda, ordena, registra. Tras la eficiencia, los computadores no paran de trabajar. Organiza los ascensores para que alcancen una velocidad de más de 4 metros por segundo. Baja la iluminación a medida que aumenta la luz en el exterior. Disminuye la calefacción para el sector en que está pegando el sol. Y así suma y sigue. Hay una rutina de ahorro de energía que se llama duty cycling, y esto consiste en detener los equipos de un determinado sector, por ejemplo, por 4 o 5 minutos. Esto provoca un empeoramiento de las condiciones climáticas de ese sector. Cuando la gente que lo habita empieza a sentirse incómoda, eso se pone en servicio automáticamente a través del computador y se para otro sector del edificio. A lo largo de una hora habremos conseguido, por ejemplo, parar un piso completo, y eso sí es ahorro de energía. Control y seguridad son la clave en estos edificios. En este tipo de edificios tú jamás vas a ver vendedores ambulantes, va a haber gente, tampoco vas a ver gente dando vueltas que no tenga nada que hacer o con ganas de robar, porque inmediatamente los sistemas a este individuo lo captan y se activan todos los sistemas de seguridad del edificio, y a esta persona se le hace abandonar cordialmente el edificio, cordialmente entre comillas. Con más de 10.000 personas circulando cada día por un edificio inteligente, sería casi imposible detectar a extraños si no fuera por las llaves electrónicas. Para entrar a cualquier piso, hay que mostrar estas tarjetas a un detector. Cada acceso es registrado instantáneamente en un computador que registra la hora, registra la fecha, registra la puerta en la cual ha sido presentada la llave y registra el número de la tarjeta y el nombre de la persona. En el caso de que la tarjeta no está autorizada, simplemente la puerta no se puede abrir, pero sin embargo aparece registrado en el computador la tarjeta que se presentó en este lugar incorrectamente. Así es como los edificios tecnológicos se convierten en fortalezas herméticamente cerradas. Ni siquiera las ventanas se pueden abrir porque cambiaría la temperatura controlada. Estos edificios son todos herméticos, entonces llegan preguntando cómo se abren las ventanas y aquí, digamos, no se abre la ventana y no pueden abrirse porque se produce una descompensación en el aire acondicionado. Además, están los sistemas de aislación de calor y ruido y los revestimientos especiales que permiten que el edificio se mantenga intacto por al menos 30 años. Todo esto hace de los edificios inteligentes sistemas sin relación con su entorno. Por algo, estas moles de cemento y fierro están terminando con la cara tradicional de muchos barrios de Santiago. Es un cambio que abre una encendida discusión entre los especialistas. Es muy importante tener en cuenta de que nosotros somos un país sísmico, en donde nos azotan grandes terremotos. Entonces el concepto de hacer un edificio de cristal no es lógico en nuestro país. Lo lógico es mostrar
nuestra arquitectura, que es una arquitectura muraria. Creo perfectamente que un muro cortina hecho en granito, con piedras o con mármoles, puede ser perfectamente adaptable al medio chileno. No me parece una intromisión foránea que haga negativos el entorno ciudadano de un edificio. Aparece, alguien decía, estos edificios de cristal en Santiago como una mona vestida de seda, monaquiera. ¿Construcciones tontas y aisladas o edificios inteligentes y ultramodernos? Lo cierto es que, para bien o para mal, cada vez estaremos más y más rodeados por estas cajas de cristal. Este es un aerosol de los que tanto se acusa de dañar la capa de ozono, pero este trae un sello que dice no daña la capa de ozono. ¿Será realmente posible esto? Después de una pausa responderemos esta pregunta. Chile es uno de los países que está más afectado por el deterioro de la capa de ozono. En primavera, el aumento de los niveles de radiación, producto de su adelgazamiento, va desde el Polo Sur hasta aproximadamente la cuarta región. Sin embargo, Chile consume menos de una milésima parte de todos los productos que a nivel mundial destruyen el ozono. Y su uso seguirá disminuyendo cada vez más. Yo me lo imagino como una pelota de gas que cubre la Tierra y así nos protege los rayos solares. Es como algo que nos protege de los rayos del sol cuando vienen muy fuertes y llegan más despacio para poder tostarse, cosas así. Si se destruye la capa de ozono, nos vamos a hornear. En la estratosfera, rodeando nuestro planeta, se encuentra la capa de ozono, un escudo de 20 kilómetros de espesor que protege a los seres vivos de la peligrosa radiación ultravioleta B. Si no existiera esta capa, la cantidad de radiación ultravioleta de alta energía que llegaría a la superficie terrestre probablemente no permitiría la vida en la forma que en este instante la conocemos. A fines de los 70, los científicos notaron que la capa de ozono había comenzado a destruirse. Se descubrió que los principales responsables eran el cloro y el bromo, contenidos en los clorofluorocarbonos o CFC. Estos compuestos químicos, que se utilizan desde los años 30, se usan principalmente en la fabricación de aerosoles, refrigeradores y espumas plásticas. Su gran estabilidad molecular les permite llegar hasta la estratosfera, donde destruyen las moléculas de ozono al separar los 3 átomos de oxígeno que las conforman. Esos compuestos, esos cloros, esos bromos que se forman a partir de los CFC no se destruyen, nunca se destruyen. Se ha calculado que una molécula de cloro es capaz de destruir a lo menos 100.000 moléculas de ozono. Pienso que si se rompe la capa de ozono, uno en vez de usar traje de baño para ir a la playa, tendría que ir con un tremendo traje de astronauta. El Polo Sur es el más afectado por esta destrucción. Estas imágenes captadas por satélite muestran cómo la capa de ozono se va adelgazando y destruyendo en esta zona. Desde principios de los 80, cada primavera se produce un agujero en el ozono antártico, y cada año su extensión aumenta, llegando a perderse entre el 50 y el 60% del ozono entre fines de agosto y principios de noviembre, cuando el agujero vuelve a cerrarse. Pero el problema no termina ahí. El resto del año, el grosor de la capa sigue disminuyendo alrededor de todo el planeta a razón de 5% por década. La disminución de la capa de ozono en estos instantes se ha demostrado que es totalmente global. Está en todas las latitudes, excepto a nivel de los trópicos. Enseguida, el problema es estacional, acentuándose en algunas épocas más que en otras. Y finalmente,
el problema se ha ido intensificando en los últimos años, de modo que si no reaccionamos rápido, esto va a ir cada vez peor. Esto significa que año a año, la peligrosa radiación ultravioleta B está llegando más intensamente hasta la Tierra. Esta radiación tiene graves efectos sobre los seres vivos, especialmente microalgas y plancton, porque provoca daños a nivel de la información genética y también en moléculas vitales. En los seres humanos, el aumento de la radiación también puede provocar efectos sobre la salud, aunque estos no son inmediatos. Yo pensaría que si la capa de ozono no existiría, nos quemaríamos todo y andaríamos con costra y todo. Bueno, la excesiva exposición solar afecta al sistema inmunológico porque en la piel existen unas células que se llaman las células de Langerhans, que son las que captan la defensa para entregar la información a los linfocitos. Y la radiación ultravioleta altera y destruye estas células. Y por eso bajan las defensas. El hecho de que baje la defensa facilita que aparezcan infecciones y, por supuesto, estas defensas son las que previenen el cáncer. Y por lo tanto también aumenta la posibilidad de que se desarrolle cáncer, no solamente a nivel de la piel, sino que en otros órganos. A diferencia de los sistemas ecológicos, mucho más frágiles y desprotegidos, el hombre puede prevenir los graves efectos de la excesiva radiación ultravioleta con protectores solares o cubriéndose de los rayos del sol cuando aumenta su intensidad. Yo creo que si se fuera a romper la capa de ozono, pues estaríamos flotando. Y para arreglarlo, no sé, pues habría que hacer muchas cosas. Habría que ponerle un corcho a la capa de ozono para que no queme a los animales. Yo pienso que podrían entablillarla, así como cuando uno se guinza un dedo. La preocupación por el acelerado deterioro del ozono condujo a la firma del Protocolo de Montreal, un acuerdo donde más de 100 países, incluido Chile, se comprometen a suspender la fabricación y consumo de las sustancias que reducen la capa de ozono. Los países desarrollados dejarán de hacerlo el año 2000. Los países en desarrollo tienen plazo hasta el 2010. Por lo tanto, es altamente probable de que la oferta de estos productos, en la medida que los países desarrollados cierren sus fábricas, disminuya notablemente. De ahí que el compromiso mundial de eliminar los CFC haya acelerado los esfuerzos para buscar alternativas de reemplazo. En 1989, Chile presentó ante el Protocolo de Montreal un estudio sobre el consumo de CFC en el país. Las principales industrias que en ese entonces usaban este dañino compuesto químico eran las de refrigeración, espuma plástica, aerosoles y extintores de fuego. Cuando nosotros desarrollamos el programa País, el estudio País en Chile, determinamos que nuestro consumo bordea desde el orden de las 1000 toneladas anuales, lo cual da una referencia de un 0.09% sobre el consumo mundial para el caso de Chile. La meta en nuestro país es eliminar completamente el uso de todas las sustancias que afectan a la capa de ozono antes del año 2006. Para lograrlo, varias empresas ya empezaron a reemplazar su consumo. A mí me parece que es una súper buena idea que reemplacen esos productos porque así todos siguen su ejemplo y además no se sigue rompiendo la capa de ozono. El uso de aerosoles estuvo siempre asociado con destrucción de la capa de ozono. Sin embargo, en nuestro país esto ya no ocurre. Bueno, la Cámara de la Industria Cosmética, junto con las autoridades de salud, prácticamente más de 10 años hace que tomaron la resolución de ir en forma paulatina y continuar disminuyendo el uso de todos estos CFC. Y puedo decir entonces que llegado ya el año 93, hemos llegado a un consumo de CFC igual a 0.
Otro importante consumidor de CFC son los fabricantes de espumas plásticas. En el caso de las espumas rígidas, como la de aislantes, poliuretano para zapatillas y bandejas para alimentos, el CFC sirve para inflar la mezcla, quedando atrapado en las aldillas que forman la espuma, donde funciona como aislante. En algunas de estas industrias, el uso de CFC se está empezando a sustituir. Hasta el año 1990, Chimolsa usaba como agente de expansión el CFC-12. En junio de ese año, y mediante un proceso de reconversión tecnológica, comenzamos a usar un gas sustituto, que es el HCFC-22, que es un producto transitorio, pero aceptado, y que no está incluido en las listas de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. Las empresas de colchones son las principales consumidoras de CFC en la industria de las espumas flexibles. Para disminuir el uso de este agente, que se libera a la atmósfera durante el proceso de producción, algunas empresas están fabricando solo espuma de alta densidad que no requiere de CFC en su elaboración. En 1989, casi el 40% del consumo de CFC en el país correspondía a la industria de refrigeración y aire acondicionado. Este gas es un excelente refrigerante, pero puede escapar a la atmósfera si hay una fuga durante la reparación o cuando el aparato se transforma en chatarra. A nivel mundial, su reemplazo recién está comenzando, por lo que sustituirlo en nuestro país todavía es demasiado costoso. Sin embargo, lo que ya han empezado a hacer algunas industrias es disminuir su uso en la fabricación de la espuma aislante que rellena las paredes del refrigerador. Con respecto a la espuma aislante, hemos conseguido mejorar nuestro proceso productivo vía grandes inversiones, vía tecnología de última generación, y hemos podido llegar a lograr una espuma que ha reducido el 50% de la utilización del freón. Hasta el momento, las iniciativas para sustituir los productos que dañan la capa de ozono han sido llevadas adelante por inversiones de las propias empresas. Sin embargo, a partir de este año, el Estado colaborará en esta tarea a través de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El programa País pretende que en el plazo de 4 años, que están corriendo a partir del comienzo de este año 1994, Chile reduzca la utilización de los CFC en alrededor de un 60% en total. El programa País pretende alcanzar esos objetivos a través de 4, subprogramas. Primero, una campaña de sensibilización de la opinión pública. Segundo, la creación de un sello ozono que permita distinguir al consumidor los productos que utilizan y los que no utilizan sustancias, ¿no es cierto?, destructoras de la capa de ozono. Un programa de subsidio para la adaptación de las tecnologías que permitan disminuir el consumo de las sustancias que destruyen la capa de ozono, y un programa bastante intensivo de entrenamiento en el uso de las tecnologías y en el uso de las sustancias, de los sustitutos de las sustancias que destruyen la capa de ozono. Esos son los 4 subprogramas que forman parte del programa País. Yo pienso que está bien, pero está bien y hay que tratar que las otras personas también entiendan lo mismo, que están contaminando a todo el mundo. Actuar pronto es una tarea de todos. Si preferimos los productos que no dañan la capa de ozono, estaremos facilitando la recuperación de este escudo, que según los científicos tardará entre 60 y 100 años en volver a su equilibrio natural. Solo entonces el cielo será de nuevo el manto protector que alguna vez fue. A partir de fines de este año, este sello identificará a todos aquellos productos que han reemplazado el uso del CFC, clorofluorocarbonos, por sustancias que no dañan la capa de ozono. La idea es que usted, al comprar, pueda saber y elegir cuáles son los productos que no afectan nuestro medio ambiente. Encontrar oro o piedras preciosas armados solo con una picota y mucha intuición hoy sería casi un milagro. Después de una pausa conoceremos las formas que actualmente se usan para perseguir este escurridizo sueño dorado.
Nuestro territorio esconde valiosos minerales, pero si usted quisiera encontrarlos tendría que buscar cada vez más hondo. Hoy, sin embargo, ya hay forma de saber qué existe cientos de metros bajo el suelo que pisamos. Violentos eventos volcánicos con enormes fuerzas subterráneas. Placas que chocan, se fracturan y pliegan. Cordilleras que nacen y valles que se hunden. Este formidable, complejo y poderoso proceso vivido por nuestro desértico norte es el causante que bajo este remoto y apacible paisaje se oculte una de las más grandes y ricas reservas de minerales del mundo. Han sido los pirquineros los que tradicionalmente han trabajado los minerales superficiales en nuestras cordilleras. En forma rudimentaria y artesanal, van extrayendo selectivamente los minerales de mejor ley. Las minas que fueron fáciles de encontrar o que afloraban están todas prácticamente en explotación. A medida que las minas se van agotando, se hace indispensable reemplazar los antiguos yacimientos para mantener e incluso aumentar la producción. En términos generales, los yacimientos superficiales ya prácticamente están todos conocidos, porque son los más fáciles de detectar. De lo que se trata ahora es ir buscando yacimientos cada vez más difíciles de encontrar o más profundos. Los yacimientos que quedan entonces se encuentran a cientos de metros bajo la superficie, ocultos en las entrañas de la Tierra, invisibles para nuestros ojos. Entonces, de lo que se trata es combinar un conjunto de conocimientos de ámbitos muy distintos que nos permiten configurar ideas de lo que hay debajo de la Tierra sin tener que gastar recursos para hacer un hoyo y ver lo que efectivamente hay. Geólogos, geofísicos y geoquímicos han desarrollado sorprendentes conceptos y técnicas que permiten visualizar y entender lo que hay a cientos de metros de profundidad desde la superficie. El primer paso para descubrir un gran mineral es recorrer el terreno palmo a palmo. Aquí, el geólogo Alejandro Ciccione examina rocas en busca de alteraciones que le den un claro indicio de lo que puede encontrarse bajo la tierra. Mientras más alterada está la roca, como la encontramos aquí durante las exploraciones, más posibilidades tenemos de encontrar mineralización de oro y plata. Quiere decir que la roca ha sido destruida por todas estas soluciones de aguas calientes que han venido de alguna fuente magmática de interior. Esto lo puede deducir el geólogo cuando la superficie presenta algún tipo de afloramiento de roca. Pero en los casos en que toda la región está cubierta de arena y ripio, como ocurre en gran parte del norte chileno, el asunto se complica. Ahora es necesario emplear técnicas de más alta tecnología para poder ver en profundo a través de la tierra y su cubierta de arena y gravas. Estas son zonas en que un geólogo no tiene acceso directo, no puede ir con un martillo a tomar una muestra y hacer un análisis. Lo que tiene que hacer entonces es usar técnicas como por ejemplo la aeromagnetometría. Esta técnica se basa en el hecho de que estructuras ocultas bajo la superficie provocan leves variaciones al campo magnético natural que rodea la Tierra. Así, sobrevolando a baja altura el terreno que se está estudiando y utilizando equipos de gran sensibilidad, es posible ir detectando y registrando estas pequeñísimas variaciones. Cada color significa una cierta intensidad de campo. Y se ve que una zona que geológicamente en esta imagen aparece relativamente homogénea, tiene mucha diferenciación en una imagen geofísica como esta. Procesando estos datos en un computador, es posible construir una pseudo-topografía del subsuelo que revela estructuras invisibles en cualquier otra forma. Este conocimiento es fundamental para orientar futuras exploraciones detectando lugares de potencial minero. Otra técnica para ver lo invisible es aprovechar las características conductoras de la Tierra y de sus minerales. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es inyectando corrientes en dos puntos en el terreno. La corriente eléctrica es como el agua. El agua se va por donde más le conviene, por un arroyo y toma un curso. La corriente es exactamente lo mismo, se va por las zonas más conductoras, por ahí le gusta estar, y esas zonas son las que nosotros correlacionamos después con la geología. Estas zonas conductoras corresponden en general a zonas mineralizadas, ya que los metales son excelentes conductores. Esta zona es la zona que más nos va a interesar, donde se le va a recomendar al cliente un programa de perforaciones.
sondajes, que hemos visto que es el siguiente paso después de la integración de la geofísica con la geología. Una vez determinados los lugares con alta probabilidad de ser yacimientos rentables, viene el momento de la verdad. Solo perforando es posible comprobar con total certeza lo que las teorías e informes predicen. El método de circulación inversa va moliendo la roca y recuperando polvo. Con este se elaboran bandejas de cutting que permiten ir evaluando el material de sondajes. Así se pueden identificar los componentes del subsuelo a diferentes profundidades y dimensionar la extensión y leyes del posible yacimiento. Cada celdilla de esta bandeja representa 2 metros de perforación. Los diferentes colores corresponden a diferentes formaciones subterráneas. Así, una vez terminada la faena, se cuenta con un preciso muestreo de los tipos de rocas y materiales que hay debajo de la tierra y a qué profundidades. Otro método que es bastante más caro consiste en perforar con un elemento de diamantes y recuperar un cilindro de piedra o testigo. Este aporte de información es mucho más completo, ya que muestra la estructura de las piedras y permite estudios más precisos. Pero el asunto no termina aquí. Las muestras, producto de sondajes, deben ser analizadas y sometidas a técnicas geoquímicas para determinar con toda exactitud sus componentes y su ley. Uno de los métodos más usados para determinar la ley de un yacimiento de oro consiste en fundir la muestra previamente pulverizada y mezclada con sales de plomo. Este cubo de plomo, que arrastró al oro y otros metales preciosos, es refundido en una copela de un material que absorbe solo al plomo. Lo que queda es una perla de oro que, al ser pesada, revela la ley por toneladas de la muestra. Mucho más sofisticado es el método de espectrofotometría. Los elementos químicos, al ser atomizados a alta temperatura, emiten un color que es específico para cada elemento. Así, por ejemplo, el litio emite luz roja, el sodio una luz anaranjada. Cuando se introduce a la máquina una muestra mixta de diferentes elementos desconocidos, esta es capaz de determinar qué elementos y en qué cantidades estos se encuentran presentes. Solo después de este largo y difícil proceso será posible saber a ciencia cierta si se ha encontrado un nuevo yacimiento y su magnitud. Es que la prospección minera, aún empleando las técnicas más complejas y modernas, y que incluso permiten crear paisajes virtuales de lo más profundo de la corteza terrestre, continúa siendo una actividad de riesgos y sorpresas. La probabilidad de descubrir un yacimiento es baja. Es menos que 1/100. Entonces este es un negocio en que hay que estar muy consciente, hay que saber perder, porque de 100 veces que juega, pierde 99. Se trata de una actividad que requiere de gran empeño y esfuerzo. Una actividad que siempre estará al filo de la desilusión o del gran éxito. Y así llegamos al final de este capítulo. El próximo miércoles, después de la Noche del Mundial, los dejamos invitados para compartir un nuevo Enlaces. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.